Hola niños, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestras clases de biología y vamos a trabajar el día de hoy con un tema muy importante que es desarrollo humano. O más bien, también lo pudiéramos ver como el ciclo de vida que tienen todos los seres humanos, ¿sí? Antes de comenzar, quizás ustedes han escuchado por allí que el ciclo de vida de toda persona es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿ya? Y en ese orden además, ¿no? Bueno, resulta que eso viene de un proceso biológico, es decir, un proceso completamente natural que nos pasa absolutamente a todos nosotros y en el cual vamos a ir cambiando es decir, nuestro cuerpo va a ir cambiando conforme aumentamos de nuestra edad. Y esos cambios van a reflejar cambios internos que están asociados con el desarrollo de nuestros órganos. De todos los órganos, órganos como el estómago, el hígado, el cerebro van cambiando conforme nosotros vamos cambiando por fuera. Otros órganos también, por ejemplo las piernas se van haciendo más largas, los brazos, los músculos van creciendo, los huesos se hacen más fuertes. Todo ese proceso que va a culminar con nosotros siendo adultos y luego va a avanzar hasta que lleguemos a ser ancianos. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? En este caso, básicamente es justamente esas etapas que van a pasar en el ciclo de vida de toda persona. Esas etapas, como les decía, tienen una relación directa con una serie de cambios que van a estar ocurriendo en el cuerpo de la persona. Y esos cambios van a ser tanto internos como externos. Ya les hablaba yo ahorita de los cambios internos, pero hay cambios externos también, algunos que los podemos notar, otros que no los podemos notar. Por ejemplo, el cambio externo más obvio del desarrollo humano es el cambio en altura, en estatura. ¿Sí? Un bebé, ustedes por ejemplo, son mucho más pequeños que yo, que soy un adulto, y eso es porque estamos en distintas etapas del ciclo de vida. Cuando toda persona llega a una edad, eh, casi siempre entre los 12 y 13 años, comienza a crecer a muy alta velocidad. Y eso lo notamos nosotros de forma externa porque crece en altura y en alto y en ancho, ¿sí? No quiero decir que engordan, quiero decir que, por ejemplo, los brazos se hacen un poco más gruesos porque hay más músculo, el torso también se vuelve más grueso. Todo esto es porque aumenta la cantidad de músculo en nuestro cuerpo, se empieza a desarrollar. ¿Bien? Y también tenemos, por ejemplo, el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. ¿Qué quiere decir con eso? No quiero decir que una persona que sea muy niña va a ser bruta y que una persona adulta sea muy inteligente. Lo que quiero decir es que a medida que va avanzando la edad de la persona, la inteligencia que todos tenemos va madurando, porque vamos aprendiendo de las cosas que hacemos. Es decir, si ustedes en este momento yo les pongo frente a ustedes una bandeja con harina de trigo y dos huevos y azúcar y aceite y sal y les digo hagan pan, ustedes no van a saber hacer pan, ¿cierto? Y eso no tiene absolutamente nada que ver con que sean inteligentes o no lo sean. Tiene que ver con el hecho de que no han aprendido a hacer pan. Una vez que yo les enseñe, si yo por ejemplo les enseño a ustedes y luego sí les doy los ingredientes, van a saber hacer pan, ¿no? Lo mismo quiero decir acá con las capacidades intelectuales. Todo lo que nosotros vamos viviendo en una etapa de nuestra vida, no quiero decir aprender como a sumar o restar, a vivir, como cruzar la calle, conversar con una persona, expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso también son capacidades intelectuales y ellas se van desarrollando conforme pasa la edad porque vamos aprendiendo de las cosas que nos han ocurrido. Por ejemplo, si yo tengo 4 años de edad, es un ejemplo, yo tengo 4 añitos de edad y yo le grito a otro niño y el niño se pone a llorar, yo quizás en ese momento no sepa qué pasó. Pero al año siguiente yo voy a entender que el niño se puso a llorar porque yo le grité y lo hice sentir mal. ¿Sí? Y nadie me lo tuvo que enseñar. Yo lo aprendo conforme voy cogiendo experiencia de la vida. Y como obviamente esas experiencias se van sumando año tras año, a los 4, 5, 10, 15, 20, 30 años de edad, mientras vamos pasando de edad y mientras vamos creciendo, nuestras capacidades mentales se van desarrollando. Ahora hay algo que sí pasa con el cerebro y es que el cerebro va aumentando de tamaño. Con el cerebro aumenta de tamaño puede o mejora o más bien completa su desarrollo y entonces puede lograr cosas que el cerebro de un niño todavía no puede. Por ejemplo, vamos a hacer un equivalente con los músculos. Si yo les digo a ustedes que ahorita con su edad
intenten cargar un balón de gas lleno, no van a poder. Pero si yo voy y lo hago, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque mis músculos están más grandes. Es lo mismo con el desarrollo del cerebro. Cuando somos niños, como ustedes, el cerebro no está completamente desarrollado. Todavía está creciendo y completándose su desarrollo. Entonces hay problemas que son muy complicados, problemas de matemáticas, de lenguaje, de idiomas, de lo que sea, que son muy complicados y todavía no los podemos aprender. Entonces es eso también lo que va a ir mejorando conforme vamos pasando en nuestro desarrollo. El desarrollo como tal va a tener varias etapas. La primera etapa del desarrollo humano es antes de que nosotros venimos al mundo, es decir, cuando todavía estamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Esta etapa se llama etapa prenatal o etapa antes del nacimiento. Pre quiere decir antes y natal quiere decir nacimiento. Entonces lo que nos están diciendo acá es la etapa anterior al nacimiento de la persona. Es decir, ese momento o esos 9 meses que nosotros pasamos dentro del vientre de nuestra madre. Como tal, la etapa prenatal comienza en el instante en que el espermatozoide se une con el óvulo, ¿sí? Durante la reproducción. Y cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se va a formar una célula que se llama cigoto, que luego se va a ir convirtiendo poco a poco en un bebé. ¿Cómo se va a ir convirtiendo? Como lo tenemos acá en la foto. En el primer mes comienza a formarse el sistema nervioso y el cerebro, y el corazón del niño o la niña, del bebé pues. El sistema nervioso, es decir, que se comienzan a formar los nervios y el cerebro. Y el corazón ya comienza a formarse y a latir. A partir del primer mes ya un bebé tiene corazón y está latiendo. A partir del segundo mes, este sistema nervioso ya va a completar la formación del cerebro. ¿Bien? Luego en el tercer mes, el feto, es decir, el feto es el bebé dentro del vientre, ¿sí? Antes de que nazca. Se llama bebé cuando nace y antes de que nazca se llama feto. El feto, en este caso en el tercer mes, ya puede empezar a moverse un poquito, tampoco es que va a empezar a correr, pero a partir del tercer mes es que, por ejemplo, nuestra madre o nosotros cuando tocamos, podemos sentir que el bebé empieza a dar pataditas, porque ya él empieza a moverse. Si alguno de ustedes ahorita tiene su mamá que está embarazada, va a tener un hermanito para ustedes pueden ir tocando y van a sentir de vez en cuando el bebé quiera, van a sentir golpecitos, porque el bebé ya se puede empezar a mover a partir del tercer mes. Es decir, que del tercero al noveno el bebé se mueve casi todos los días. ¿Sí? Es como si estuviese haciendo ejercicio. Y además el bebé ya puede reconocer, ya se puede reconocer su sexo. Es decir, cuando el doctor le hace el examen con el aparatito que le ponen sobre la barriga a su mamá. Eso se llama ecosonograma o ecografía. Cuando el médico hace ese examen, a partir del tercer mes ya puede identificar si el bebé es niña o es un niño. ¿Sí? A partir del cuarto mes, el corazón se forma en el primer mes, pero el sistema circulatorio completo está listo para el cuarto mes. Es decir, las venas, las arterias, los capilares, todas las rutas del sistema circulatorio están formadas a partir del cuarto mes. Y asimismo, a partir del cuarto mes comienza a formarse el esqueleto. Es decir, que hasta el tercer mes el bebé no tiene esqueleto, o sea, no tiene huesos duros como nosotros. Tiene otra cosita que se llama cartílago que se está empezando a formar. A partir del cuarto mes el bebé ya tiene un esqueleto duro como el nuestro, así que es resistente. No es tan duro como el nuestro, obviamente, porque es un feto, pero sí ya tiene huesos. ¿Sí? A partir del quinto mes, el sistema nervioso que empezó en el primer mes, el cerebro que comenzó en el segundo mes, a partir del quinto mes, el sistema nervioso ya está completo y ya está terminado, más o menos terminado. Es decir, ya no van a aparecer nervios nuevos ni se va a formar un pedacito más de cerebro. Aquí el cerebro ya está por fuera terminado y los nervios también. Ya todo el cuerpo tiene nervios. Y recuerden que la función de los nervios es, por ejemplo, transmitir los impulsos de los sentidos o controlar las funciones como el latido del corazón, la respiración, todo eso lo hacen los nervios. Y justamente cuando a partir del quinto mes ya el sistema nervioso está completo, a partir del sexto mes, los bronquios y los pulmones están casi terminados. ¿Sí? Quiere decir que a partir del sexto mes el bebé ya puede o casi puede empezar a respirar por su cuenta.
El bebé nunca va a respirar por su cuenta estando dentro del vientre de la madre, pero su sistema respiratorio ya está funcionando. De hecho, a partir del séptimo mes, el bebé ya tiene todos los órganos necesarios para poder vivir fuera del vientre materno. Todavía no ha terminado de desarrollarse, es cierto, pero si el bebé por algún accidente tiene que nacer o tiene que salir del vientre de la madre a partir del séptimo mes, puede sobrevivir. Si tiene que salir antes, en el sexto, en el quinto, en el cuarto, lamentablemente no va a poder sobrevivir. Sin embargo, cuando nacen a partir del séptimo mes, que se les llama 7 mesinos, los doctores lo van a colocar en una maquinita especial que se llama máquina incubadora, que es como una pecerita de cristal con una toallita, con una camita, y colocan al bebé y allí lo van alimentando y por su sangre lo van alimentando, le colocan oxígeno, le mantienen bien controlada la temperatura y él termina de desarrollarse. ¿Sí? Pero puede hacerlo y puede sobrevivir sin ningún tipo de problema. A partir del octavo y del noveno mes ya no van a aparecer órganos nuevos ni nada de eso, solamente él va a aumentar en tamaño, en peso, se va a desarrollar completamente lo que le faltaba y a partir del noveno mes ya puede salir del vientre en el parto. ¿Sí? Y eso nos lleva a la siguiente infancia, a la siguiente etapa, cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace vamos a entrar a una etapa que se llama infancia y va desde el momento del nacimiento hasta los 6 años de edad. En esta etapa, el niño o el bebé o la personita no va a tener cambios muy drásticos, es decir, va a crecer en tamaño, no va a crecer mucho en peso, pero no va a haber cambio físico mayor, es decir, el bebé digamos que nació midiendo 50 centímetros. Esta era la altura del bebé cuando nació y a los 6 años mide 3 veces eso. ¿Sí? No es mucha la diferencia, pero es una gran diferencia, porque esta etapa de la infancia es una etapa muy delicada en la que se produce desarrollo más bien de la inteligencia. ¿Bien? En esta etapa los niños aprenden a leer, aprenden a escribir, algunos, y más importante aprenden a comunicarse, aprenden el idioma de sus padres. Esta etapa de la infancia es una etapa crucial, es decir, una etapa muy importante para que el niño aprenda es su idioma, el idioma con el que se va a comunicar con sus padres, con sus vecinos, con sus amigos. De hecho, en esta etapa un niño puede aprender 3 y 4 idiomas sin problema y los va a dominar muy bien toda su vida. Pero lo normal es que aprendan uno solo, el idioma de sus padres. Excepciones, por ejemplo, los niños que nacen en la sierra, que su familia habla quechua o habla aymara, entonces el niño aprende 2 idiomas, aprende quechua y aprende español, o aprende aymara y aprende español, ¿sí? Porque desde su nacimiento, su familia y en su pueblo y en su tierra hablan 2 idiomas. Entonces aprende los 2 idiomas. Es muy importante eso del idioma porque los seres humanos nos diferenciamos de todos los animales porque podemos comunicarnos con idioma, con un lenguaje, ¿sí? No con gritos como un mono, ni como un pajarito así silbando, ni lanzando piedritas, ni nada de eso. Nosotros nos comunicamos con palabras y eso es algo único que no hace absolutamente nadie más en la naturaleza. Y es en esta etapa de la infancia que lo aprendemos. ¿Eh? Una vez que cumplimos los 7 años, entramos a la etapa de la niñez. Y esta etapa va a ir hasta los 12 años. No hay gran diferencia en cambios físicos respecto a la infancia y la niñez. Los cambios nuevamente son cambios mentales, cambios intelectuales, es decir, aprendizaje. Normalmente los niños ingresan a la escuela a los 7 años, ahora ingresan a los 5 en inicial, pero al primer grado casi siempre entran a los 6, 7 años de edad, incluso 8 años de edad, ¿no? Coincidiendo con la niñez. Porque acá el niño ya sabe hablar muy bien, o se supone que sabe hablar bien, ya tuvo el momento para aprender su idioma y aquí puede aprender todo lo demás, matemáticas, historia, lenguaje, ciencias, religión, hacer deporte, lo que sea. La etapa de la infancia le permite al niño también formar lazos con sus padres, es decir, con su mamá, con su papá y con sus hermanos si los tiene. Pero a partir de la niñez, el niño ya forma lazos con el resto del mundo, es decir, con sus maestros, con sus profesores, con sus vecinos, con sus amigos. Es una etapa en la que nos desarrollamos socialmente. ¿Bien? Aquí es donde vamos a tener la convivencia con individuos de nuestra misma edad, nuestros amiguitos del colegio. ¿Sí? Acá sí va a haber un mayor crecimiento, es decir, aquí el niño va a crecer más rápido que lo hacía en la infancia,
pero no va a ser un crecimiento exagerado. Ese crecimiento exagerado lo vamos a tener a partir de esta edad, de los 12, etapa en la cual el niño va a pasar de ser un niño a ser un adolescente. Y eso nos va a llevar de hecho a una etapa intermedia. Entre la niñez y la adolescencia es una etapa que dura apenas un año, si acaso, entre los 12 y los 13 años, vamos a pasar por una etapa que se llama pubertad. Es una etapa en la cual en muy corto periodo de tiempo, en un año, cuando mucho, vamos a crecer mucho, muy rápido. Digamos que medíamos 1,20 m, ahora vamos a medir 1,70 m, o como yo, pues que yo medía 1,30 m, 1,40 m y pasé a medir 1,80 m. El crecimiento va a ser muy rápido, en altura principalmente. ¿Bien? Eso quiere decir que nuestros huesos se van a alargar, va a haber cambios físicos también. Por ejemplo, es que nos va a empezar a salir vello corporal, vello en los brazos, en las piernas, en los genitales, en las partecitas privadas nos va a crecer vello también, en las axilas también les va a crecer vello, y a las niñas se le van a desarrollar los pechos como sus mamás. Sin embargo, este desarrollo, que se produce muy rápido, no termina a los 12 años ni a los 13. Comienza esta etapa que llamamos adolescencia. Eso es una etapa en la cual no eres ni un niño ni eres un adulto. Eres un intermedio entre los dos. Tienes el tamaño de un adulto, casi. ¿Sí? Tu cuerpo todavía no está completamente desarrollado, pero está casi completamente desarrollado. Y mentalmente no tienes la madurez de un adulto, pero tampoco tienes la inmadurez de un niño. ¿Sí? Estás en un punto intermedio. Lo que pasa es que en la adolescencia es una etapa en la cual el cerebro termina de completar su desarrollo intelectual. Es decir, en la adolescencia va a haber un cambio mental en la mentalidad de la persona muy drástico. Y esos lazos sociales que estábamos formando acá en la niñez con nuestros amigos se van a formalizar en la adolescencia. Es decir, vamos a crear amistades que duren toda la vida, vamos a encontrar lo que nos gusta hacer, nuestros hobbies, qué música nos gusta, qué ropa nos gusta, cómo nos gusta, si nos gusta salir, si nos gusta leer, si somos introvertidos, extrovertidos. Todos esos cambios que a menudo permanecen por el resto de la vida van a comenzar a tener lugar acá, en la adolescencia. Entonces pudiéramos decir que esto es una etapa en la cual el individuo va a formar su personalidad. Entre los 12 y los 18 años, la persona forma su personalidad. ¿Cómo es él como ser humano? Si es amable, si es malcriado, si es muy atrevido y le gusta irse de viaje solo, si es muy tímido, si le gusta pasar todo el día leyendo, si le gusta pasar toda la noche en una discoteca. Esas cosas las va a ir desarrollando la persona en la adolescencia. ¿Sí? Y la va a ir desarrollando en una parte por sí mismo, comprendiéndose y analizándose, y en otra parte por sus amigos, porque el grupo te modela. Si a todos tus amigos les gusta el fútbol, a ti te va a terminar gustando el fútbol, muy seguramente. ¿Sí? Si todos tus amigos bailan, es muy probable que tú también termines bailando y te guste mucho bailar. ¿Sí? Hay una relación entre nuestros amigos y lo que nosotros aprendemos a hacer. Por eso es muy importante tener a nuestro alrededor personas que sean honradas, que les guste estudiar, que les guste salir adelante. Porque así como aprendemos lo bueno, podemos aprender también lo malo. Hay cambios internos también. No solamente está el cambio que yo les decía de crecer en altura, tener más músculo o el vello del cuerpo, los pelitos, sino que en el caso de las niñas van a tener su primera menstruación, que es, como ya lo habíamos visto anteriormente en las clases de aparato reproductor femenino, es cuando la niña ya es sexualmente madura y comienza a producir óvulos. ¿Bien? Luego de que se acaba la adolescencia, ya ahora sí entramos a la adultez. Pero la adultez tiene varias etapas. Tiene el adulto joven, el adulto adulto y el adulto maduro o anciano. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 etapas de adulto. Normalmente entre los 18 hasta los 25 años vamos a hablar de juventud, es decir, de jóvenes adultos o adultos jóvenes. ¿Sí? Esto es una etapa en la cual el individuo ya tiene su personalidad formada, es decir, ya sabe lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, sabe cómo le gusta vestirse, sabe si le gusta leer o si no le gusta, si le gusta estudiar, si le gusta el dinero, si no le gusta. Su personalidad ya está definida. Aquí los cambios más bien vienen en cambios de madurez mental, es decir, cómo reaccionar ante situaciones de la vida,
cómo tratar a las personas a nuestro alrededor, cosas de esa naturaleza, ¿sí? En muchos casos, bueno, antes, ya no tanto, en la juventud es que las personas entraban a la universidad, culminaban su carrera universitaria, se volvían profesionales y comenzaban a tener una familia. Es decir, salías de la universidad a los 20, 21 años, tenías tu primer empleo y a los 3, 4 años de tu empleo estable ya tenías tu familia. Eso ya no se cumple ahora, pero es más o menos coincide con esta etapa en la que ya entramos solos a la vida, ¿sí? Acá, cuando dice acá, por ejemplo, que no llega al equilibrio de la adultez, es porque lo que yo les contaba de que aprendemos de las experiencias, a los 25 años una persona todavía no ha vivido lo suficiente como para saber enfrentarse a muchas cosas en su vida, ¿sí? Entonces, sabe manejar las cosas que le han pasado directamente, pero todavía no tiene la madurez intelectual para enfrentar cosas que no le hayan pasado. Es decir, dar consejos y esas cosas todavía no lo sabe hacer muy bien. Y eso lo va a lograr acá, en la adultez. La adultez es una etapa muy, muy amplia. Si se dan cuenta, va desde los 26 años de edad hasta los 60 años de edad. Es decir, que casi todos, la enorme mayoría de la población son adultos, ¿sí? Solamente después de los 60 años es que los consideramos ancianos. Después de los 60, después de que se jubilan, ¿sí? La adultez es una etapa en la cual no va a haber cambios físicos, más allá de que te salgan canas cuando tengas 50 años. Los cambios que vamos a tener acá, o más bien es que la persona ya va a terminar a dejar de cambiar, ¿sí? Vean que en todas esas etapas anteriores, las personas están sufriendo cambios en su cuerpo o en su mentalidad, en su forma de ser. Por acá en la adultez, ya el individuo ya sabe qué quiere, sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo actuar, sabe cómo tratar a las personas a su alrededor, ya no hay nada que cambiar. Llega a un punto en el que es estable, por eso es que alcanza la plenitud de su desarrollo. Aquí está en la mejor época de su vida porque ya está completamente desarrollado, ya puede enfrentarse por sí solo a todo lo que le venga. Y también tiene la madurez intelectual para tomar decisiones de forma responsable. Luego que llegamos a la ancianidad es que comenzamos a tener cambios, ¿sí? Esa es la etapa final de la vida, como dice acá la primera línea. La ancianidad es la etapa final porque acá ya comenzamos a ver unos cambios de otro tipo. Los cambios son que dejamos de tener tanta fuerza porque nuestros músculos ya dejan de tener la fuerza que tenían cuando eran jóvenes. Nuestra piel comienza a arrugarse porque las proteínas que forman la piel ya dejan de tener la misma función, o sea, dejan de funcionar como antes, y comienza a formarse las arrugas. También nos salen canas, nuestro cabello se pone blanco, eso depende de la piel. Por ejemplo, las personas de color oscuro tienen menos tendencia a tener canas que las personas que son muy blanquitas. Las personas que son muy blanquitas les salen manchitas en la piel, como mi abuela, pero mi abuelo, que es bastante moreno, tiene 60 años y no tiene canas, y casi no tiene arrugas. Depende siempre de la persona, ¿sí? Pero lo normal es que veamos la disminución de la fuerza, es decir, tienen menos fuerza porque los músculos ya no trabajan igual y tengan arrugas, ¿sí? En estos casos también hay unos cambios, por ejemplo, que los ancianos no duermen tanto, su cuerpo no necesita dormir tanto, con 4 horas ya es suficiente. Entonces es normal que nuestros abuelitos se acuesten temprano y se paren muy temprano. Por ejemplo, se acuesten a las 9 y a las 5 de la mañana ya están despiertos, ¿sí? Y pasen todo el día haciendo cosas. Entonces, esta etapa es una etapa en la cual ya la persona no se va a desarrollar más, simplemente el cuerpo comienza a ponerse más débil por ya la edad, ¿sí? Y luego de esta etapa, pues llegamos al final, ¿sí? Entonces, chicos, con esto terminamos ya la clase. Cualquier duda que tengan me van preguntando, no se preocupen. Y la tarea, como siempre, va a ser publicada en la plataforma, ¿sí? Hasta luego.